Hola, un saludo para toda la audiencia. Es un gusto compartir este espacio con la maestra Marta Ospina y la maestra Edis Villa para conversar sobre un tema que atraviesa nuestras prácticas artísticas, pedagógicas e investigativas. Ese tema es lo psicocorporal. Entonces, buenas, hola maestra Marta, maestra Edis, ¿cómo están? Hola, Buenas hola, qué tardes. gusto. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí, vamos a conversar un poco acerca de un tema muy importante que pues nos ha permitido compartir en algunos espacios de trabajo desde nuestro grupo de estudio. Y pues hay algo muy importante y es que cuando hablamos de lo psicocorporal, nos referimos a una mirada que comprende al ser humano de manera integral y buscamos reconocer que el cuerpo, la mente, las emociones, la memoria, la cultura y el movimiento no funcionan como dimensiones separadas, sino que están profundamente entrelazadas. Y por eso es pertinente abrir esta conversación en un momento en el que con frecuencia se piensa el cuerpo únicamente desde el rendimiento, desde lo técnico, o simplemente aquello que vemos de primera mano. Pero queremos en este momento también detenernos a reflexionar sobre el cuerpo como un lugar de experiencia, de conocimiento, de creación y de encuentro con los otros. Y aquí me gustaría pues darles paso a ustedes sobre qué entendemos por lo psicocorporal, porque la vigencia y la pertinencia de hablarlo el día de hoy y por qué profundizarlo en el desarrollo de un grupo de estudio y proyectarlo hacia una investigación. Entonces, quisiera que en este momento pudiéramos intervenir. Le doy la palabra a la maestra Marta y ahí vamos fluyendo en la conversación. Bueno, hola de nuevo, qué bueno poder conversar juntos, que hemos compartido otros momentos sobre estos temas y poder subrayar que la práctica danzaria, como cualquier práctica de estas, digamos, de la academia, de la investigación, de la teoría occidental, se enfocan en un solo punto y en la medida en que se profundiza en ese punto y se le define, más se establecen conexiones con lo otro. Me refiero a la danza, cuando hablamos de danza hablamos de cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, como tú bien lo nombras, hablamos de movimiento, lógicamente, y de experiencia. Psicocorporal, entonces, desde la perspectiva de mi formación, es uno de varios, de múltiples conceptos que están vigentes porque reconectan lo fragmentado. Es decir, el ser humano en Occidente es concebido como partes, como dimensiones, ¿no? La dimensión material, el cuerpo, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión espiritual. Lo psicocorporal, que surge en muchos ámbitos, pero específicamente en ámbitos terapéuticos, que recuperan esa dimensión experiencial para la recuperación psicológica. Entonces es la reconexión desde esa perspectiva, muchas otras cosas, pero digamos en lo específico en cuanto a mi perspectiva, Ujú. sería esta posibilidad terapéutica de reconectar lo corporal con lo mental. Y lo corporal con lo mental, lógicamente, involucra las otras dos dimensiones que acabamos de hablar desde una perspectiva muy occidental. Entonces, sería una nueva mirada de lo que constituye al ser humano y de lo que sería también una posibilidad de reconstrucción y de diseño experiencial y existencial del ser humano. Ujú. Antes de darle la palabra a la maestra Edis, maestra Marta, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de esa formación que tienes desde la psicología, pero también desde el campo de la creación, desde la investigación, evidentemente también desde el ejercicio interpretativo en la danza, cómo dialogan todas estas disciplinas y de qué manera hoy, como maestra investigadora, también planteas una mirada que nos convocó, porque desde ese lugar tuyo aparecimos la maestra Edis y yo
y empezamos como a preguntar desde lo que hacemos, cómo aparece todo de lo psicocorporal sin ser unos expertos en este ámbito. Yo creo que todos somos expertos en lo psicocorporal porque estamos vivos. Y en esa medida es solamente en bautizar, como ocurre con muchos conceptos y ámbitos de la práctica. Y fíjate que subrayo el concepto práctica, de la práctica de vida, de las prácticas sociales, de las prácticas de diseño humano, de las prácticas formativas, etcétera. Es una de las tantas palabras de la práctica humana que bautizan algo que empieza, que siempre ha estado, pero que empezamos a mirar reflexivamente. Tú bien lo nombras. Habitualmente, uno, en Occidente mira las disciplinas, por ejemplo, en la academia, ¿no? Las disciplinas del conocimiento, en los ámbitos de las ciencias sociales y humanas, tú nombras, qué sé yo, la antropología, la psicología, la sociología, etcétera, y supuestamente hay un distanciamiento, por ejemplo, con las artes o con las prácticas populares del cuerpo. Y realmente, digamos como que mi recorrido es solamente uno de tantos como los de ustedes, ejemplos de cómo uno transita por la vida, con diferentes prácticas, experiencias, vivencias, deseos, anhelos, estudios, qué sé yo. Y, de repente todo empieza a tener una lógica, empieza a tener una reconexión. Se da uno cuenta que un mismo concepto, o una misma vivencia, o un mismo autor empieza a ser relevante en muchas disciplinas, en muchos puntos de vista. Lo psicocorporal es una de esas palabras y en mi propia vida, pues digamos mi formación narra un poco, ese devenir que me lleva también a este concepto en la actualidad. Y es, bueno, bailé desde chiquita, como decimos aquí los cachacos, desde chiquita bailé yo en mi familia, en mi experiencia doméstica, etcétera, y en mi familia había todo tipo de experiencias artísticas. Y con el tiempo me pregunto qué quiero estudiar, ya habiendo bailado, digamos, escénicamente por distintas razones en un colegio o en una compañía, estando muy chica. Y luego aparece mi deseo de estudiar psicología. En la psicología me abre muchas perspectivas en una época en que se están abriendo perspectivas disciplinares, en que lo antiinstitucional está de moda, en que lo hegemónico se opone a lo subalterno, en donde aparecen prácticas psicológicas como la psicología aplicada, por ejemplo, a lo comunitario, y donde empieza a aparecer desde muchos puntos de vista las vanguardias artísticas, las prácticas de resistencia antipsiquiátricas, etcétera, aparece el cuerpo y lo experiencial. Eso conduce mucho mi vida y por supuesto el haberme vuelto bailarina, haber, bueno, deambulado por muchos ámbitos de la danza, aunque se me reconoce también por, digamos, la forma escénica que tuve específicamente con lo tradicional, lo folclórico. Sin embargo, estuve en otras formas de danza, como el ballet, con Priscilla Welton, con moderno, Carlos Jaramillo, Sonia Ritma, en jazz, etcétera, muchas. Y por el camino, las formas de la antipsiquiatría me conectan con terapias psicocorporales como la biodanza. Entonces Mm. empiezo yo a ver elementos alternativos que cruzan campos y que empiezan a ser, digamos, como alternativas a muchas prácticas y necesidades de lo humano y lo social. Te acabo de resumir rápidamente como lo esencial, pero pues los detalles de la vida son muchos. Gracias, maestra. Vamos a pasar con la maestra Es también un poco que nos acerque a, bueno, cuál es el lugar que tienes en esta experiencia de trabajo y acercamiento con lo psicocorporal y también desde ese devenir que tienes con las prácticas de la tradición y lo popular. Entonces, adelante, maestra Edis. Bueno, muchas gracias por este espacio, por invitarme, digamos, a este compartir. Y sí, evidentemente para mí lo psicocorporal llega pues precisamente de la experiencia con ustedes dos en nuestro grupo de estudio y también deviene mucho de mi experiencia con la investigación del doctorado, pues que esa investigación eh, deviene en parte de la investigación que hace la maestra Marta Ospina con el bullerengue colombiano. Yo lo aplico al baile del tango, que es lo que yo hago, pero es una experiencia que me confronta a mí misma. Si bien yo estaba investigando una práctica danzaria muy en el ámbito de la danza viva, de la danza social, sí, que son las milongas en este escenario del tango, al final la investigación me confrontó a mí misma, ¿sí? Como soy una bailarina de tango,
que está investigando esta conexión del cuerpo para expresar, para bailar, o sea, del cuerpo mío, mi propio cuerpo, conectarme a mí misma para poder conectarme luego con el entorno, y realmente no estaba sucediendo en carne propia, ¿sí? Digamos que la investigación estaba muy bien en el escrito, en la indagación que hice con los colegas milongueros, pero faltaba yo. Y esa fue la confrontación. Entonces, eso me llevó a hacer una terapia psicológica, y con mi terapeuta también fue una experiencia muy bonita, porque fue empezar a vincular estos dos ámbitos, ¿no? Esto académico riguroso que me implicaba la investigación doctoral, pero mi experiencia viva con el baile del tango. Entonces ahí fue donde empecé como a vivir un poco la necesidad humana que tenemos actualmente de esta reconexión, ¿sí? Lo que mencionaba ahorita la maestra Marta, conectar mente y cuerpo, volver a habitar nuestro cuerpo, porque habitamos mucho su racionalidad, su lado racional, que para mí tampoco es una dimensión que se deba abandonar, sino que necesitamos como ir en esa búsqueda de ir en las dos vías, no prevalecer una sobre la otra, porque ambas hacen parte de nuestra composición humana, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, hemos estado muy desconectados del cuerpo. Entonces, volver a la práctica del movimiento, que nosotros la llevamos a través de la danza, de nuestras prácticas danzarias, nos permite esa reconexión con el cuerpo, y a la vez estas experiencias, como bien lo menciona la maestra, nos permiten bienestar, ¿sí? Eso es es la palabra que yo puedo, digamos, usar para definir un poco desde mi experiencia, porque yo no soy psicóloga, sino como esta experiencia viva es, todo esto me genera bienestar, esta conexión mente-cuerpo, entenderme como un ser complejo, poder mirar a mis estudiantes también en mis prácticas profesionales como seres complejos, me permiten ir en esa búsqueda de bienestar. Bueno, muchas gracias, maestra Edis. Creo que aquí aparecen unos elementos muy interesantes a propósito de las trayectorias y de los caminos que cada uno hemos transitado. Previamente también nos estábamos preguntando antes de vernos el día de hoy en este conversatorio, ¿por qué bailamos? ¿Y qué hace que nos movamos, cierto? Y entonces en ese ejercicio un poco yo me fui a mi niñez, a mi hogar, y me empecé a preguntar qué hace o qué hizo que hoy estuviera aquí específicamente situado en el lugar que estoy ocupando. Entonces yo llegaba a ese lugar de, yo creo que bailamos porque somos cuerpos que necesitan relacionarse con el mundo. Antes incluso de la palabra, nos comunicamos a través del movimiento. Bailamos para expresar emociones, para construir vínculos, para celebrar, para resistir, para recordar y también para pertenecer. En este ejercicio un poco de recordar mi niñez, mi entorno familiar, me llegaban las fiestas decembrinas, esos compartires, ese bailar hasta la madrugada, con la familia. O sea, no era pues irse a integrarse en otro lugar, sino era muy familiar, muy desde ese calor de hogar. Y específicamente ya desde la experiencia con la danza tradicional colombiana, también he comprendido que la danza no es solamente una manifestación artística o una suma de pasos y figuras, o lo que también conocemos como los repertorios. Uno, en esta trayectoria que tengo, he venido a comprender que en la danza está también esas múltiples historias, esas memorias colectivas, esas formas de habitar los territorios. Y en ese ejercicio también encontraba algo muy interesante que hemos hecho con la maestra Marta y la maestra es desde el semillero Musima en nuestros entrenamientos,
y aparecía algo muy bello alrededor del entrenamiento para la interpretación escénica, y entonces aparecía que el entrenamiento se convertía como en una prótesis para acercarnos a esos múltiples cuerpos culturales que hay en nuestro país. Entonces, y lo conectaba con mi ejercicio profesional y empezaba a reconocer que en muchas de mis clases hay una preocupación constante por las formas, pero que no están con un contenido. Entonces, hoy con mis estudiantes de un intersemestral estábamos hablando justamente de eso. No basta con hacer un ejercicio de representación, sino de qué manera empezamos a hacer de manera consciente el movimiento para llegar a una estructura y a una forma y darle sentido. Entonces, aparecía un siguiente elemento, y es que cuando bailamos, no solamente ejecutamos movimientos, sino que también actualizamos saberes, afectos y experiencias. Y creo yo que esto es lo más bello que tiene trabajar la danza viva, y no hacer esos ejercicios de reposición de obra o esos ejercicios de esquemas y secuencias coreográficas, sino de reconocer qué implica habitar la danza. Bueno, les he contado un poco eh, eso de por qué bailo, pero también por qué hago que otros bailen y se muevan, porque creo que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que no solamente bailo para mí, ni por mí, sino bailo con otros, y compartimos en eso que la maestra Edis también hablaba en algún momento en el desarrollo del proyecto, la comunalidad. Entonces, con esto me gustaría dar paso a la maestra Edis, que nos cuentes un poco acerca de esto, ¿no? ¿Qué hace que nos movamos? ¿Por qué bailamos? ¿Y qué efectos causa en nosotros y en los otros esta práctica? Bueno, pues yo coincido contigo y creo que es una historia compartida de que llegamos a la danza y a la música pues por las experiencias familiares, ¿no? En mi familia siempre fue el baile y la fiesta de Navidad. En mi casa era donde se congregaba casi que toda la cuadra en el barrio. Y mi familia fue muy bailarina, no a nivel profesional, pero además fueron siempre desde mi abuelo, y eso se lo heredó a mi padre y a mis tíos y mi padre nos lo heredan a nosotras, coleccionistas de música. Entonces yo crecí escuchando música, viendo a mi familia bailando en la sala de la casa, en el patio de la casa. Entonces la música siempre ha hecho parte de mi vida, el baile también. Y después entró en mí un interés pues por aprender, digamos, a bailar bien, por decirlo de alguna manera, no solamente el guapachoso ahí de la fiesta familiar. Y fue cuando empecé a frecuentar academias de baile, y por esa ruta fue que llegué al tango, ¿sí? También el tango es una herencia que recibo de mi abuela, sobre todo, eh, y en mi casa el tango habitó pues como para ser escuchado, ¿sí? Compartir con la familia, tomar en las fiestas navideñas, el tango siempre estuvo. Pero cuando yo estaba en mi adolescencia, empecé a ver que la gente bailaba tango. Y aquí en Medellín, pues se bailaba mucho tango en esa época, pero tango de escenario. Entonces eso fue lo que empezó a llamar mi atención. Entonces entré por ahí ya como en este ámbito de la danza para ser puesta en escena. Y paralelo a eso empecé también mi formación en la EPA. Entonces podría decir que inicialmente para mí la danza fue un hobby, y cuando empiezo a transitar ya por escenarios como la EPA, escenarios de competencias con el tango, esto para mí se fue transformando pues ya como en algo más a nivel profesional. Viene toda la confrontación familiar, cuando le dicen a uno, usted tiene que estudiar algo que valga la pena, valga la pena en el sentido monetario, ¿no? Porque pues Sí. en esa época no sabíamos que realmente vale la pena estudiar danza para otras muchas cosas. Eh, y yo seguí ahí como en esa lucha, ¿sí? Enfrentando pues como a mi familia, y lograr darme esa oportunidad me dio un lugar, ¿sí? Entonces también puedo decir que me dio una identidad al interior de mi familia.
yo soy la artista. Entre varias hermanas que profesionalmente se inclinaron más por el área de la salud, yo soy la artista, entonces tengo un lugar en mi familia como la bailarina y eso para mí fue muy importante. Y ya más adelante, cuando empiezo mi ejercicio profesional, en esta relación con los estudiantes, con otros colegas, cuando ya empiezo a profundizar pues mi carrera profesional a nivel ya universitario y en los posgrados, pues para mí la danza, el movimiento es un indicativo de salud, o sea, cuando yo no me muevo, cuando yo no entreno, cuando yo no bailo, me enfermo, literal, me enfermo, o sea, me pueden dar todas las gripas que existan, me duele todo el cuerpo, me pongo triste, entro en depresión y voy a bailar una noche tango y vuelvo a ser feliz, vuelvo a ser yo, la vida resplandece, así tenga problemas, pero entonces por eso yo relaciono esto de lo psicocorporal con el bienestar, ¿sí? Porque de alguna manera, que digamos a nivel disciplinario, desde la psicología yo no lo puedo explicar, pero lo he vivido en ese sentido, que me produce placer, que me produce gozo, que me da la sensación de sentirme bien conmigo misma y en esa medida me siento bien para entrar en relación con los otros. Y con mis estudiantes también lo he percibido, ¿sí? Que ellos también hablan o comparten varias experiencias desde ese lugar de, wow, me estoy moviendo, esto es maravilloso, ¿sí? Entonces yo creo que bailamos para sentirnos vivos. Bien, gracias maestra Edis. Quisiera, además de hacerle nuevamente la pregunta a la maestra Marta de por qué bailamos, que nos conectaras, por favor, con ese elemento central que reúne este grupo de estudio y es cómo entendemos lo psicocorporal. Entonces, en un primer momento, por qué bailamos y conectarlo con cómo entendemos lo psicocorporal, teniendo en cuenta la trayectoria, la experiencia, también ese sentido que nos lleva a ir más allá de cumplir con la tarea. Creo que es algo que compartimos los tres en común y es que siempre queremos ir un poco más de lo que nos piden y bueno, nos metemos en muchas cosas que nos pueden generar pues este tipo de posibilidades y es empezar a profundizar en ámbitos que de repente no somos tan expertos, pero que nos lanzamos a ese abismo con múltiples posibilidades. Entonces, maestra, ¿por qué bailamos y cómo entendemos lo psicocorporal? Por favor. Bueno, para mí la danza fue una forma del arrullo. Pertenecer a una familia de 10 hijos y ser la menor, no es precisamente ser la cubita consentida, es tener que recibir lo que queda después de 9 hijos anteriores. Y, sí es una vivencia distinta, y la vivencia está en el cuerpo. Em, para mí, la danza, la música, como lo decía la maestra Edis, eran un arrullo, igual que el canto. Yo cantaba cuando era chica y cantábamos juntos. Entonces el sonido, la música y el movimiento fueron parte de mi crianza. Recuerdo con mis hermanos mayorcitos que yo, reuniéndonos, que éramos los chiquitos de la familia, a escuchar música, a cantar, a inventarnos cosas. Y en mi casa se hacían muchas fiestas. Entonces, primero, bailaba porque había música y me movía. No podía evitar el arrullo de la música. Y el movimiento producía en mí esa sensación del arrullo. Entonces, como que me acunaba la música y me arrullaba al mismo tiempo. Y era inevitable ser una con ella y moverme con ella. Eso es parte de mi ser y creo que es parte de todo lo vivo. La vida es movimiento. Entender eso. Y yo creo que lo psicocorporal también me ha reconectado con lo obvio. La vida es movimiento. Todo lo vivo se mueve. Y cuando nos aquietamos, estamos sintiéndonos extraños con respecto a lo que se mueve, al no ir con el todo.
y nos sentimos, así como describía Edis, un poco, no sé, amorfos, distintos, alejados del pálpito que nos hace sentir vivos. Así me sentía yo. Y por supuesto, cuando en mi casa había rumba, había fiesta, había tango también, había pasillos, había porros, había mucha salsa y también hubo mucho rock, por ejemplo. De tantos hijos y tanta familia había fenómeno de todo y yo me movía con un poco de todo aquello. Para mí, esta cosa de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que es de esta cultura, qué es de lo que la otra, fue muy posterior. Para mí era todo lo que era sonido, pulsión, emoción y que causaba en mi cuerpo, resonaba en mi cuerpo y me causaba de muchas maneras, ¿no? Creo que desde muy chica comprendí, más que entender, comprendí en el sentido de Max Neff de una manera holística que, eh, que estar viva era todo, era sentir, moverme, pensar, hablar. Por eso ahora me llama tanto la atención cuando la gente fragmenta todo lo existencial humano, porque para mí fue todo. Para mí la palabra es danza, un concepto me emociona tanto como un buen sonido y un buen movimiento del cuerpo. Entonces todo esto me lleva a pensar em, que hemos sido fragmentados, que Occidente es una cultura o es una serie, son una serie de culturas, y lo encontraba en uno de tantos textos que me acompañó en la vida, que hablaba, por ejemplo, de la construcción de los idiomas o de la religión, em, y la fragmentación humana. Entonces, entender que hay idiomas donde se define al ser humano con una palabra, pero que, por ejemplo, en el español para definir al ser humano tenemos cuatro, ¿no? Cuerpo, mente, emoción, espíritu, etcétera. Ujú. Y hay culturas en las que no, y yo sentía eso, que era totalidad, que todo me vibraba, ¿no? En mi ser y me producía movimientos hacia adentro, movimientos hacia afuera, movimientos sonoros, sí, movimientos que me arrullaban, que eran los de la música que me entraba, etcétera. Todo era movimiento. Eso creo que anduvo siempre conmigo em, y me conduce a ir estableciendo nuevas formas de relación, que en mi caso es un poco relativizar los compartimentos estancos, las divisiones del conocimiento, las divisiones de lo experiencial, de las disciplinas, etcétera. Eso que es fragmentado y separado me permite a mí, y también lógicamente el devenir que describí hace un momento, me permite a mí transitar como en los intersticios, como en las líneas de edición, en un ejercicio como de interconexión, que me hacía como detonar mi completez, mi ser un ser total, holístico. Eso me lo causaba todo. Bueno, esto que me causó a mí la danza en mi casa, luego buscar estos otros caminos que hemos tenido todos, pertenecer a una compañía, estar con mi maestra Elia Zapata Olivella, que transitaba a su manera todos estos conceptos y desde una perspectiva ontológica africana que es maravillosa en este sentido de totalidad, del ser como totalidad, ¿no? Transitar por ámbitos pues narraba hace un momento, de la danza moderna, em, de la danza étnica, que también me transitó mucho, de muchas maneras, y por supuesto de las prácticas sociales, sociales, culturales de la danza. Esto me permitió darme cuenta que si no hablamos de psicocorporales en varias direcciones. Es una palabra con un guión, si quieres, psico, de psiqui, guión, corporal, y lo corporal es experiencia. Em, claro, pero es que la experiencia nos transforma a las otras dimensiones. Entonces, entender esto me hace ver, por ejemplo, una danza como el bullerengue, que la investigo en mi devenir doctoral, y entender que en los dispositivos danzarios como prácticas de formación de ser humano transitan la cultura, que cada cultura tiene sus propios dispositivos de todo tipo y prácticas, por lo tanto, prácticas como dispositivos que forman seres humanos particulares, que nosotros llamamos en nuestro último libro cuerpos culturales, corporeidades culturales, maneras distintas de ser de cada cultura y de percibir el mundo. Y si eso yo lo aplico a la cultura, también lo puedo mirar desde lo terapéutico. Lo terapéutico empieza a tener una limitante cuando se dedica solo a la palabra, a la palabra que narra, que describe el malestar, el bienestar, lo que me pasa, y pasa a lo experiencial corporal. El contacto, la respiración, el gesto, el movimiento que narra, que describe lo que me pasa y que va también en las dos direcciones. Cuando yo con el movimiento expreso, pero también
cuando participo y me dejo afectar de otros códigos, de otras culturas, de otras maneras gésticas del movimiento, enriquezco mi repertorio expresivo y también puedo hacer una suerte de ejercicio de alteridad de comprensión del otro. Entonces es psicocorporal donde lo pongamos, la práctica danzaria, la práctica del movimiento, o el danzar con la palabra tratando de nombrar como el verbo creador lo que me acontece en la vivencia. Esto hacen toda la práctica de movimiento, de danza y de experiencia corporal, la hacen absolutamente relacional, psicocorporal, ¿no? No sé si concreté lo que me preguntabas, pero por allí voy. Sí, maestra. El tiempo pasa muy rápido y ya digamos que nos queda poquito tiempo, pero antes de finalizar este espacio que nos abre la red de investigación Cuerpo, Danza y Movimiento, desde este grupo de estudio quisiera lanzar una última pregunta asociada específicamente a qué viene, qué viene, qué se proyecta, qué sigue con este ejercicio de profundizar en torno a lo psicocorporal. ¿Cuáles son esas expectativas, si las hay? ¿O cuáles son esas próximas acciones que vienen y que se proyectan desde este grupo de estudio? Entonces, bueno, no sé si la maestra Edith nos quiera responder en este momento. Bueno, pues estamos adelantando una investigación que gestamos los tres en este grupo de estudio, que precisamente nos lleva a la pregunta particular de las prácticas danzarias en relación con las prácticas psicocorporales. Yo creo que ahorita la maestra Marta nos puede profundizar un poquito más en ese vínculo sobre la investigación. Pero de mi parte puedo decir que es como esta ventana que se abre para mí desde la investigación doctoral, sí, porque uno nunca termina una investigación. Uno dice, entregó esto, pero aquí se abrieron otro montón de puertas. Y entre esas, para mí, digamos, a manera personal, quedó la pregunta de cómo aplico esto realmente con mis personas cercanas, que son mis estudiantes, que son mis colegas, que son mis amigos. ¿Cómo puedo yo aportar ese bienestar? ¿Sí? O aportar no el bienestar, sino aportar un poquito a que las personas encuentren una posible ruta para sentirse bien con sí mismas, consigo mismas. Y también la pregunta por construir comunalidad, ¿sí? Esa pregunta quedó en mi trabajo doctoral, quedó abierta como, bueno, ¿y realmente puedo hacer esto con el tango? Porque es la práctica, digamos, que yo traigo al grupo de estudio. El tango desde su abrazo, desde esta conexión intersensible que es desde un contacto físico invasivo, literalmente, íntimo, literalmente. Entonces, ahorita cuando la maestra Marta nos mencionaba esto de escuchar al otro, sentir al otro, yo me imaginaba y oler al otro, porque Sí. en ese abrazo pues vienen todos, se despiertan todos estos sentidos con los que entramos en conexión, que si bien en la práctica danzaria es con un humano igual a mí, esta conexión intersensible se puede proyectar pues también a otros escenarios, a otros seres no humanos, ¿sí? Y yo creo que por ahí podemos encontrar rutas que nos pueden aportar a construir comunalidad y volver a generar encuentros, ¿sí? Otra característica que aporta el tango es que es una de tantas danzas que genera encuentros reales, de abrazo, de hay que venir a bailar, ¿sí? Digamos, en este momento de la vida en que pues, la tecnología ya nos habita tanto y que en algunas situaciones nos facilita muchas prácticas, hay otras que las adormece, por decirlo de alguna manera, como estos encuentros físicos reales, de contacto físico real, que son vitales, ¿sí? Vitales para la salud.
mental, emocional, corporal y espiritual. Entonces, desde mi lugar es como lo que puedo enunciar. Yo vengo con estas preguntas a la investigación y es lo que puedo pues aportar. Maestra Marta, un complemento, algo para sumar. La pregunta tuya es: ¿qué sigue? Sí, que Veía hace sí. un momento acá como uno de los detonantes o de las inquietudes que van quedando y resonando allí, prácticas danzarias y prácticas de bienestar. Una de las preguntas o las razones de ser de lo que sigue para nosotros, y ya te digo qué em, es realmente darnos cuenta que no basta con enunciar frases, con decir el arte sana, porque uno dice sí, ¿qué tipo de arte? ¿Dado en qué circunstancias? ¿En qué ámbitos experienciales? Y esto no es para criticar, es para decir, hilemos más finito, porque es la forma de la experiencia lo que produce al sujeto. Entonces nosotros queremos girar finito ahí, en la forma de las experiencias de movimiento, en las formas de la experiencia danzaria, en la forma de narrar lo que nos acontece a través de la palabra o de otras narrativas artísticas. eh, Se explicita lo que acontece al ser humano y su posibilidad de transformación. Entonces, para nosotros es importante hablar de la práctica terapéutica, hablar de la práctica ritual, hablar de la práctica de la danza viva y hablar de la práctica formativa, es decir, de la práctica danzaria allí donde se da, y entender que son esas experiencias las que van a dar forma primero al humano, independientemente de que vaya a ser artista o docente. Todo lo que no transite por el cuerpo, por la vivencia y la reflexión de lo que me acontece, no puede, digamos, transformarse en lo que yo creo para la experiencia de otros. Entonces, es muy importante hilar finito y es lo que estamos tratando de tejer alrededor del proyecto de investigación que justo se pregunta por cómo se correlacionan las prácticas terapéuticas psicocorporales, que son varias, de las que no hablamos hoy, pero que podríamos hablar, las prácticas rituales de la tradición que están en este entorno entre tradicional espiritual que también diseña y permite transformación y bienestar a los sujetos, las prácticas vivas que están en la fiesta y en el mundo de la vida y las prácticas danzarias. Esa es la primera pregunta que nos transita en el proyecto de investigación y alrededor de lo cual estamos generando varios caminos. Entonces yo estoy en procesos formativos, Edis también ingresa a ellos, que son psicocorporales, a través de Danzar la Vida, a través de Río Abierto, a través de Danza Terapia Movimiento, que son distintas técnicas psicocorporales. Esa es parte de nuestra investigación, también fenomenológica, nuestro transitar. Y al mismo tiempo estamos generando un par de proyectos más, aparte del proyecto de investigación, que son prácticas vivas. Uno, el proyecto que estoy generando en campo, aquí en Cundinamarca, en un sitio que se llama Namay. Estoy trabajando con mujeres del campo, que son lideresas de muchas formas, de sus familias, y de niños que están trabajando en formación en casa y que tienen esta como ausencia de la pregunta de lo corporal y lo experiencial. Entonces estamos generando experiencias alrededor de esto y estamos iniciando un proyecto que justo hoy trabajábamos sobre él con la maestra, con IDARTES, que va a hacer una serie de talleres alrededor de esta reflexión, construcción, vivencia de las prácticas de movimiento y danzarias como suscitadoras de bienestar, para que las personas que llegan como seres del cotidiano, como docentes o como artistas, podamos un poco como frenar la carrera de la vida y volver al cuerpo. Y un último elemento, estamos todo el tiempo encontrando la justificación en una confrontación de la presencia de la danza cuerpo-movimiento, y lo digo en términos de la red, de la danza cuerpo-movimiento, la experiencia que nos da forma y que también nos sana o que también nos puede enfermar. Ese frenar en esto, pero darnos cuenta que la práctica danzaria y las prácticas psicocorporales son una alternativa en un mundo transido no solo de violencia, de malestar, de angustia, de depresión, de ansiedad, etcétera, que nos deriva mucho, por ejemplo, de la pospandemia, pero también que nos confronta con esta automatización de la vida a través de la IA y de todo lo que... Entonces, la presencia versus esta otra forma de existencia producida también por el humano. Entonces, estamos convencidas que este hilar finito y este hilar vivencial para producir pensamiento y conocimiento alrededor de esa pregunta nos puede dar alternativas para un futuro inmediato en esta relación.
Bueno, pues quiero agradecerles, maestra Edis, maestra Marta, por este primer conversatorio, por este primer diálogo. Tendremos y abriremos otros espacios para que también tengan la posibilidad de compartir cómo ha sido esa experiencia interactuando con esas técnicas que menciona la maestra Marta, pero que evidentemente no se pueden profundizar en este momento por pues, asuntos de tiempo, pero pues era muy importante también hacer ese preámbulo, ese antecedente que suscitó también llegar a este lugar. Espero que pues todo fluya muy bien en esas proyecciones que vienen. Y pues también quisiera mencionar a la audiencia que este es uno de los espacios de conversaciones, un lugar de diálogo de la red de investigación Cuerpo, Danza y Movimiento, y que vendrán otros que abordarán temáticas que giran en torno a estas preguntas que desde la red como investigadores nos estamos planteando. Entonces, muchas gracias, maestros. Bueno, un placer grandísimo, que sigamos conversando. Claro que Listo. sí, gracias. Buena Un tarde para todos. abrazo. Adiós.